Está con nosotros el rector de la Universidad Ort, el ingeniero Jorge Grunberg. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco de educación, que es uno de los temas de los que más se habla por estas horas, de los que todos dicen estar muy preocupados, incluidos los partidos políticos, en particular los candidatos en año electoral. Pero ¿cuál es su diagnóstico? ¿Existe una preocupación realmente tan profunda como la que se declara sobre la educación? Bueno, yo tuve ocasión en las últimas 2 semanas de tener reuniones personales con los 4 candidatos. Sí. Con el doctor Bordaberry, por el orden en que fueron, lo estoy mencionando nada más, el doctor Bordaberry, el doctor Vázquez, el doctor Lacalle Pou y Pablo Mieres, el doctor Pablo Mieres. Como parte del Consejo de Rectores de Universidades, tuvimos reuniones con los 4 candidatos y fue muy interesante. Por un lado, respondería que sí a tu pregunta, que hay un interés muy marcado de los 4 partidos en el tema educativo, lo cual es lógico porque el tema educativo, yo diría, es el tema clave del país para su futuro. Hay muchos temas que nos preocupan, la seguridad, en fin, la eventual desaceleración de la economía y una cantidad de cosas, pero en el largo plazo no hay otro tema como la educación para el futuro del país. Así que yo vi a los candidatos preocupados. De las reuniones que mantuvimos, lo que me pareció que el tema de educación lo habían pensado mucho, que se ha discutido al interior de los partidos. Lo que me pareció en general es que hay más concentración en el tema de la educación media, más que en la educación superior. Que es donde se considera que hay una crisis más profunda, quizás. Sí, yo en lo personal pienso que el tema educativo hay que verlo en su conjunto. Y bueno, quizás por deformación profesional, ya que me dedico a la educación universitaria, pienso que la educación universitaria no se puede dejar de lado, que hay que mirarla muy de cerca y que para el Uruguay, si bien en la coyuntura lo urgente es dedicarse a la secundaria, y no tengo ninguna duda de eso, también creo que Uruguay tiene que tener proyectos claros en materia de educación universitaria, de posgrados y de investigación, si quiere salir adelante. En general los candidatos tienen asesores en temas educativos, algunos de ellos muy renombrados, con mucha trayectoria. Ahora, en esas entrevistas, ¿usted notó que el diagnóstico es compartible o notó que hay un problema de diagnóstico? Digamos, con su visión desde el otro lado del mostrador, ¿no? Sí, lógicamente. Yo quedé muy satisfecho de ver algunas coincidencias importantes entre los 4 candidatos que concurrieron a las reuniones con sus respectivos asesores. Encontré unas coincidencias importantes entre ellos en algunas cosas importantes para el país y que yo comparto. Y encontré algunos faltantes. Entre las coincidencias que me parecen importantes está, por ejemplo, el racionalizar la oferta educativa en el país, ya que obviamente la concentración de la oferta universitaria en Montevideo sigue siendo demasiado grande y eso atenta contra las posibilidades de un desarrollo más integral del territorio y del país. Pero tampoco tiene sentido, la demografía uruguaya hace que es insostenible tener en cada localidad que puede tener 5, 10 o 12.000 habitantes, no puede haber 2 o 3 instituciones universitarias porque no son sostenibles. Y con una oferta como se tiene en Montevideo. Bueno, por supuesto que siempre va a haber más oferta en Montevideo, que tiene 1,5 millones de habitantes, que en cualquier otro lado. Pero en general, ofrecer oportunidades de educación terciaria, que no quiere decir necesariamente carreras universitarias en todos lados, pero ofrecer opciones terciarias en el resto del país es muy importante, pero no se puede hacer teniendo en cada lugar 2 o 3 instituciones compitiendo entre sí, ni privadas ni públicas, porque ninguna de ellas va a ser sostenible porque simplemente no va a haber suficientes alumnos ni profesores para todas. Entonces, en general, una de las cosas que encontramos como coincidencia feliz entre todos los candidatos fue una noción de que tiene que haber un sistema racional y que entonces los fondos del Estado, o sea, lo que la sociedad dedique a la educación, tiene que distribuirse en forma racional. Y que, por ejemplo, esto no es eso son propuestas, estoy haciendo un poco un denominador común de lo que escuché
Claro, en un partido se habló de Sistema Nacional Integrado de Educación, por paralelismo con el Sistema Nacional Integrado de Salud. En otros se le llamó proyectos competitivos localizados y se le puso distintos nombres, pero en general la idea compartida, según yo entiendo, entre los 4 partidos, es que racionalizar la oferta para que en determinada localidad o población haya una institución que pueda ser sostenible, sea un proyecto de una universidad privada, de una universidad pública, de la UTEC, de la UDELAR, de la Católica, de la ORT, en fin, de la Universidad Montevideo, de quien fuera, tener una red educativa en la cual tener ofertas racionales en todo el país. Esa es una de las ideas que me pareció muy interesante. Como complemento de eso, también me pareció muy interesante una idea que fue expuesta primariamente por el equipo de asesores del doctor Vázquez, pero que entiendo yo, y me consta por preguntas que yo hice a los demás candidatos que están de acuerdo también, y algunos lo tienen en su programa, que es el distribuir las becas a las universidades y no, es decir, mejor dicho, entregar las becas a los estudiantes y que ellos puedan elegir a qué universidad quieren ir. Eso también contribuye a la racionalización del sistema porque ninguna institución puede tener todas las carreras posibles. Entonces la única manera de que los ciudadanos tengan más oportunidad de elegir la carrera que quieren, que puede estar en una universidad sí y en otra no, o en una localidad sí y en otra no, es darle esos fondos al estudiante y que el estudiante pueda con esa beca elegir en qué universidad y en qué ciudad del país quiere estudiar. Ese también me parece es algo nuevo para el país, aunque es muy común en el exterior, pero es algo nuevo para el país. Y creo yo que es apoyado por todos los partidos y por todas las universidades también. Incluso yo fui a la asunción del nuevo rector de la Universidad de la República, el doctor Marc Arián, que es de la Facultad de Ingeniería Pública, donde yo estudié también, o sea... Y le puedo decir que en el discurso de asunción de él también lo escuché hablar de un sistema integrado en el cual todas las instituciones tienen que tener su rol para el beneficio nacional. Así que también eso lo vi como algo positivo. Eso es un adelanto, ¿no? Porque muchas veces de la Universidad de la República las universidades privadas no se les ha visto con muy buenos ojos. Bueno, hay cada vez más grados de colaboración y hay relaciones fructíferas a nivel de muchas facultades. Yo creo que las relaciones universitarias no son a nivel de los burócratas como yo que trabajamos, no a nivel de los directivos. Las relaciones académicas importantes son entre los académicos, entre los investigadores, entre los profesores, y allí uno ve cada vez más colaboración entre todas las universidades. Por ejemplo, una iniciativa importante que hubo en las últimas semanas, que quizás tú habrás visto, fue, no estrictamente desde el punto de vista académico, pero sí que muestra lo que las universidades pueden hacer hoy en colaboración, públicas y privadas. Es una declaración que las 5 universidades, que son las 4 privadas y la Universidad Tecnológica, la UTEC, firmamos contra el racismo en el Uruguay. Entonces, eso... a partir de las manifestaciones de racismo y de antisemitismo que hubo en los últimos meses, las 5 universidades nos reunimos e hicimos una declaración conjunta humanista de defensa de derechos humanos. Y eso también muestra que las universidades hoy pueden trabajar juntas, a pesar de que hay públicas, hay privadas, hay confesionales, hay otras que no son confesionales. ¿La UDELAR no adhirió a esa declaración? Ni adhirió ni dejó de adherir, simplemente... Pero la invitaron, obviamente. Por supuesto, pero la UDELAR estaba en medio de su proceso eleccionario, entonces por un tema de oportunidad fue imposible ponerlo a su consideración, pero yo tengo la convicción íntima de que hubieran adherido, porque conozco la filosofía de la UDELAR, que es de muy larga data, y estoy seguro que hubieran estado de acuerdo, pero digo, eso es una opinión personal. Claro. En ese momento era imposible compartirlo por el momento particular de eleccionario que ellos tenían, pero sí lo cito como un ejemplo de que las 5 universidades de orientaciones diferentes, de antigüedades diferentes, en fin, de misiones diferentes, pudieron colaborar en un documento que emana de la sociedad civil, y las universidades representando la sociedad civil creo que son un buen ejemplo para todos, de colaboración entre instituciones muy distintas, Estado y sector privado, religiosos y no religiosos, universidades más grandes, más chicas, todos colaborando en lo que parece algo importante para la cultura nacional. Grunberg, volviendo a la reunión con los candidatos, usted decía, en general hubo... Sí, las coincidencias positivas, las 2 que mencioné, otra también que encontré muy positiva fue el fortalecer el trabajo de la Agencia Nacional para la Investigación y la Innovación, o sea, la ANI. La ANI fue creada en los últimos años y ha representado un cambio positivo, porque ha permitido fomentar la investigación en Uruguay, fomentar proyectos de innovación,
y ha creado una cosa que antes no existía, que era fondos competitivos, en donde en lugar del Estado financiar al Estado y nada más, a partir de la creación de la ANI, hace ya una buena década atrás, ya tiene sus buenos años, a partir de la creación de la ANI aparece la noción de que los fondos públicos se asignan a la sociedad en general a través de proyectos competitivos, claro, y no se asignan directamente sin competencia o incluso sin colaboración. Entonces eso, escuché a los 4 candidatos refrendar la creación de la ANI e incluso prometer darle más fondos y fortalecerlos institucionalmente, inclusive detalles de gobernancia, como que el directorio de la ANI ya no sea honorario, sino rentado, de crearle más institucionalidad y darle más fondos. Eso es muy compartible, creo que los 4 candidatos lo mencionaron y creo que es muy compartible. ¿Y en los puntos en los cuales no encontró coincidencia? Bueno, no es que haya tanto discrepancia, sino que yo encontré algunos faltantes. Cuando uno... ¿Cuál es la situación hoy del Uruguay? La situación del Uruguay es que está a medio camino entre ser un país emergente o en vías de desarrollo, porque cada 10 años cambian los nombres que se le aplica, pero ser de un país más o menos pobre, como era Uruguay, hasta ser un país rico o desarrollado como industrializado, en fin, la etiqueta que vamos a poner. Entre los dos extremos, nosotros estamos ahora en un punto medio. El problema de estar en un punto medio, obviamente Uruguay está ahora más próspero, y los ciudadanos están más prósperos ahora que hace 15 años, eso no hay duda, pero tampoco estamos donde queremos estar, porque todavía los salarios son muy bajos, todavía hay muchísima población que está en riesgo de volver a caer en la pobreza, todavía hay muchas personas que viven en asentamientos, todavía hay 2/3 de los uruguayos que no terminan bachillerato. Imagínate tú que hoy no terminar hoy bachillerato en el siglo XXI, claro, es una condena, totalmente. Es una condena a nunca poder realmente progresar en la vida. Por eso, si bien estamos mejor, tampoco podemos decir que nos podemos quedar en lo que estamos. Nos falta mucho para ser un país desarrollado. Estamos en un punto medio. Somos lo que se llama en economía un país de ingresos medios. Ahora, cuando un país llega a la etapa de ingresos medios, le puede pasar 2 cosas. O que dé un salto adelante y termine siendo Finlandia, o Singapur, o Taiwán, o Israel, o Corea del Sur. O sea, dar el salto que falta para país desarrollado, donde no hay pobreza ya pobremente. O también puede pasar de volver atrás, como le ha pasado a muchos países, como Argentina históricamente, por ejemplo. Sí. Y hay muchos otros países que llegaron a nivel de ingresos medios y luego no lo logran sostener ni seguir adelante y empiezan a revertir. ¿Qué es lo que pasa hoy con Uruguay? Que nos hemos vuelto demasiado caros para producir barato. Y nos hemos vuelto demasiado poco educados para producir cosas caras. O sea, Uruguay hoy no tiene suficiente stock de capital humano, no tiene suficiente gente con educación avanzada para poder producir biotecnología, para poder exportar biotecnología o software sofisticado o producir antibióticos o es decir, todos estos o pantallas de LCD o autos 4x4, toda esa producción de alto valor agregado se está escapando de Uruguay, no la podemos hacer porque no hay suficiente gente educada. Hay bolsones, en el agro se ha agregado mucho valor, hay una industria de software en Uruguay que está emergiendo, pero falta mucho. Entonces, pero una de las razones que no podemos avanzar, ¿por qué no vienen empresas a Uruguay a instalar laboratorio de investigación? Porque no hay suficientes doctores, no hay suficientes máster en Uruguay, no hay suficientes ingenieros. ¿Es un problema de escala o es un problema de formación? No es un problema de escala, es en parte un problema de modelo. Uruguay se vio a sí mismo durante demasiadas décadas como un país agropecuario y de industrialización protegida. Ahora, en esa área sí hay, en el sector agropecuario, usted decía, hay investigación y quizás está un poco por encima de la media en cuanto a investigación y generación de conocimiento. Hay un agregado de valor en los últimos años importante, en parte porque las empresas argentinas se han instalado en Uruguay, por cortesía, en fin, del gobierno argentino. Sí. Pero falta mucho. Uruguay tiene que producir con mucho más valor agregado de lo que hoy produce. Entonces, Uruguay, para dar un dato claro, que fue publicado ayer en un informe de la OECD. Sí. Uruguay tiene
10% solamente de su población que tiene un título universitario. Ya no hablamos de máster ni de doctor, hablamos título, licenciado, ingeniero, en fin, lo que fuera. Y hoy en el mundo eso es casi insuficiente. Bueno, para darte una idea, Israel tiene 46%. Finlandia tiene 50%. Incluso un título universitario, un título terciario ya es insuficiente para concursar quizás a nivel internacional. Exactamente, pero digo, Uruguay obviamente, nosotros estamos, por eso decía, peligrosamente instalados en un punto en el cual ya los costos de Uruguay son demasiado caros para poder competir por salarios baratos. Ya no son baratos los salarios de Uruguay. No le alcanzan a la gente, pero son caros. Entonces Uruguay ya se volvió demasiado caro para producir cosas baratas, pero se volvió estamos muy poco educados para pasar a producir cosas caras. Ahora, eso es una paradoja en términos históricos, ¿no? Porque, digamos, Uruguay, en lo que siempre se destacó en relación a la región, fue en eso, justamente, el tener una educación fuerte que implicaba estar un poco por encima. Bueno, Uruguay se quedó estancado. O sea, nosotros fuimos pioneros en alfabetizar a la población, en crear educación primaria, profesionalizar el magisterio. Fuimos pioneros, democratizar el acceso a la educación primaria, o sea, desde José Pedro Varela y aún antes que él y aún un poco después que él, Uruguay fue pionero. Lo que pasa es que se frenó y entonces a partir de la década del 50 se fue desacelerando, luego en la década del 80 se masifica secundaria, que es una buena cosa desde el punto de vista democrático, pero masificar secundaria significaba reformular la secundaria, porque secundaria uruguaya, los liceos estaban hechos para una población de clase media que se preparaba para ir a la universidad, que venía de hogares cultos, educados. Ahora que la educación secundaria se volvió masiva, requiere otro tipo de liceos capaz de atender una población mucho más diversa y con mucho más dificultades, con mucho menos de apoyo en la casa. ¿Cómo deberían ser esos liceos? Hoy en día prácticamente no hay duda de lo que hay que hacer. La investigación internacional ha mostrado que todos los países que han mejorado su educación han seguido determinadas pautas que son conocidas por todo el mundo. Es decir, mejorar la educación no es un problema técnico, es un problema político. Requiere reorganizar, requiere invertir más, pero reorganizando, reformulando, hacen falta liceos que tienen direcciones fuertes, que tienen carreras docentes que no están basadas solo en la antigüedad, sino en la innovación, en el mérito. Necesita docentes que tengan posgrados, que tengan mucho más acceso a la capacitación docente. En fin, es conocido lo que hay que hacer para mejorar los liceos. No es un problema técnico. Basta mirar los casos de países como Finlandia, como Singapur. Corea del Sur hace 50 años tenían alfabetismo, alto grado de analfabetismo. Hoy termina bachillerato el 100% de la población. Por eso nosotros hoy le exportamos a Corea del Sur arroz, vacas lecheras, e importamos autos 4x4, telefonía celular, computadoras. O sea, se cambiaron los términos de intercambio. Los países que nosotros en la década del 30 y 40 los veíamos con un poco de condescendencia, ahora son los países que nos están vendiendo, inclusive China, equipamiento sofisticado. Entonces decía, uno de los faltantes, por ejemplo, que yo veía en las conversaciones muy fructíferas que tuvimos con los 4 candidatos a la presidencia, es que si bien hay que fortalecer la investigación, mucho más de la investigación tiene que ir a ocurrir en las empresas. Hay que tener mucho más investigadores en Uruguay, pero no pueden seguir estando todos únicamente en el mundo académico y especialmente en el Estado. Tienen que ir los investigadores a las empresas, es decir, Samsung. ¿Y eso cómo se incentiva? Bueno, hay que tener un modelo de crecimiento económico en el cual lo que se busca es que las empresas innoven y tengan productos más sofisticados y les convenga investigar. Entonces, hay medidas que también son conocidas, hay que eliminar proteccionismo, hay que ayudar a tener más población educada para que las empresas tengan a quien contratar, pero hay que dar incentivos a la colaboración entre universidades y empresas, entre institutos de investigación y empresas, para que mucho más empresas uruguayas puedan empezar no solo a comprar la tecnología de afuera, sino algunas formas de tecnología, adaptarlas y producirlas localmente. Esa es la manera de seguir adelante. Grumer, ayer el diario El País publicó un informe donde hablan los 4 rectores de universidades privadas, usted es consultado, y se pone el énfasis sobre las dificultades que implica la formación docente hoy. Bueno, la semana pasada estuvo en el Parlamento justamente el tema de la creación de la Universidad de la Educación. ¿Por qué es complicado hoy para las universidades privadas este tema?
¿Porque no se consiguen profesores con una buena formación? Bueno, en realidad lo que yo pienso en este tema es que sería conveniente que en las nuevas, yo creo que el profesorado uruguayo es un activo que nosotros tenemos, importante activo. Yo tengo mucho trato con profesores de secundaria y veo una profesión con enormes dificultades, con muchas horas de trabajo por semana, con un multiempleo que es muy hostil porque tiene que ir físicamente de un lugar al otro, a veces por barrios peligrosos, un transporte público que en Uruguay no es fácil de usar. Y además en el imaginario son docentes de segunda categoría, no es lo mismo un profesional que bueno, clases en la universidad que un profesor de otro secundaria. problema que tiene hoy en día el profesorado uruguayo es que el prestigio social se ha desgastado mucho. Pero yo cuando trato con docentes veo, a pesar de todas esas dificultades, a pesar de los salarios insuficientes, del prestigio social, en descenso de la calidad de trabajo complicada, a pesar de todo eso yo veo una profesión orgullosa de sí misma. Yo hablo con profesores y los siento orgullosos de ser profesores, mucho más orgullosos a veces de hablar con otros. A veces uno habla con personas de otras profesiones y no ve el mismo orgullo que tiene un profesor, lo veo con compromiso con sus estudiantes. Yo creo que el profesorado es un activo que tiene el Uruguay que tiene que capitalizarlo mucho mejor. Ahora bien, pienso que el profesorado tiene que ser una carrera universitaria, pero no... ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser una carrera universitaria? Porque cada vez más la enseñanza depende de la innovación y para aprender a innovar quiere decir aprender a investigar. Y eso se hace en una universidad. La universidad es la institución por excelencia que está construida para enseñar e investigar y para enseñar a sus alumnos a enseñar y a investigar. Por eso pienso que es bueno para un docente formarse en un centro universitario. Esto no excluye los centros de formación docente que existen en Uruguay, que tienen una muy lustrosa historia, pero yo los modelos más exitosos, yo no digo todo el mundo, los modelos más exitosos que se ven hoy en día en el exterior, que se podría combinar con el actual, es que el profesor lo que tiene es una licenciatura universitaria y un máster en pedagogía o en didáctica. Entonces, ¿quién es el profesor de física? Es un licenciado en física. Primero se recibió de licenciado en física con una licenciatura de 3 o 4 años. Y luego hizo una maestría, docente. Claro. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Tiene que el docente tuvo durante toda su carrera, su primer grado, su licenciatura, compartió la universidad con los profesores, con los alumnos de todas las demás carreras. Se formó en una universidad, se hizo una red de contactos, su prestigio social va a ser el de un universitario, va a tener un posgrado y le va a dar mucho más opciones para formarse en el futuro. Incluso a veces pasa que un docente quiere cambiar de carrera porque se desgasta en la docencia y al tener un título universitario le va a permitir pasar a trabajar en otra cosa y quizá volver a la docencia después. Claro. O sea, yo creo que este es el típico ejemplo de Finlandia, donde uno de los grandes éxitos de Finlandia es ese profesorado altamente motivado que tienen, que responde a este modelo, una licenciatura en matemática, en física, en química, en historia, en fin, en la disciplina que corresponda, más una maestría. ¿Y hoy eso es una carencia? Bueno, en Uruguay tenemos en algunas materias, por ejemplo, como matemática o física, yo estuve revisando las cifras hace muy poquito, la cantidad de profesores titulados docentes en esas materias clave son porcentajes muy pequeños. O sea, hay un altísimo porcentaje de profesores que están ejerciendo la docencia de esas materias que no tienen profesorado, ni tienen, por supuesto, un posgrado en educación, y tampoco tienen ni siquiera un título universitario terminado. Entonces, la profesionalización de los docentes de estas materias clave como español y especialmente matemática y física, que según las cifras publicadas por ANEP son las más críticas en cuanto a faltante de docentes, la profesionalización de estos profesores, me parece que esto es una especie de causa nacional, digamos. Claro. Habría que tomar los profesores que hoy están trabajando y darle el mayor apoyo para que terminen un título universitario, que puede ser de profesor o puede ser de otra cosa, y luego hagan un posgrado en didáctica o en pedagogía. A nivel de alumnos, usted como rector de una universidad privada, ¿sienten el problema que existe, la crisis que existe en la educación media con los alumnos que ingresan? Por ejemplo, las 4 facultades de ingeniería que hay hoy en el Uruguay, la de la UDELAR, la de ORT, la de la Católica y la Universidad de Montevideo, y la Universidad de la Empresa también, todas ellas trabajan en conjunto, los decanos,
y han hecho algunas evaluaciones que comparten los resultados sobre qué preparación tienen los alumnos cuando ingresan a las carreras de ingeniería. Y los resultados son una curva descendente. Cada vez los alumnos vienen con problemas mayores de formación y las instituciones, las universidades tienen que compensar, pero no se puede compensar demasiado, si no se pierde tiempo de la carrera universitaria. Claro. Entonces lo que se produce en los hechos es un descenso, se puede producir un descenso en la calidad de la educación universitaria o una selección darwinista, en donde los estudiantes que vienen con peor formación entran el primer año a una carrera de ingeniería y después tienen que abandonar. ¿Y eso sucede con alumnos que vienen de la educación pública y privada o es más marcado en el caso de la educación pública? Bueno, en realidad las mediciones que hay respecto a esto no son muy completas. Tenemos las pruebas PISA por un lado, después cifras de repetición que brinda ANEP por el otro. Es decir, es difícil hacer una investigación sistemática sobre esto. Yo la impresión que tengo luego de leer resultados es que esto es mucho más un problema geográfico que una división entre público y privado. ¿Geográfico? Claro, ¿en qué barrio está el liceo? Sí. Si el barrio donde está el liceo es un barrio de ingresos medios o altos, donde el alumno viene de una familia en donde es apoyado, donde los padres quizás tienen bachillerato terminado o educación universitaria, donde hay libros en la casa, donde hay revistas en la casa, donde hay una computadora, ese alumno le va a ir mejor. No importa si viene del liceo público o privado. Puede haber alguna diferencia, pero lo más marcado es de qué barrio viene. En cambio, si viene el alumno de un liceo que está en un barrio marginal o en un barrio de ingresos mucho más bajos, sea público o privado, uno se va a encontrar con un alumno con más problemas. Lo cual es terrible, ¿no? Porque, digamos, va complicando la sociedad desde muchos aspectos. Lógicamente, ¿no? Hoy tenemos, es decir, la educación uruguaya está en la tormenta perfecta. O sea, tenemos un problema de equidad enorme porque 10% del quintil más pobre de la población termina secundaria, que es como África más o menos, son las cifras de Tanzania o de Gambia, y 80% del quintil más alto, casi más, 85, 86% del quintil más alto, de los más ricos, termina secundaria, que es el mismo guarismo que Bélgica, Holanda. Entonces en Uruguay tenemos Bélgica arriba del Congo, es decir, tenemos un problema de equidad importante, tenemos un problema de calidad importante, y tenemos un problema de cantidad, o sea, se reciben pocos, los pocos que se reciben aprenden poco y además los pocos que se reciben son solamente de los más ricos de la población. O sea, estamos reproduciendo la pobreza. Claro, porque ya tampoco la universidad genera el ascenso social que generó en Uruguay en otras épocas. Lo genera, sí. La universidad genera un aumento de ingresos estadísticamente y es una señal importante para el mercado, pero en realidad los que ingresan a la universidad, de los estamentos más pobres de la población, ingresa 2-3% a la universidad. O sea, yo hice un estudio hace un año y medio atrás, con los pocos datos que hay disponibles, que decía: un joven del quintil más inferior de la población, de los más pobres y del interior, tiene más chance de jugar al fútbol en la selección uruguaya que de terminar un máster, estadísticamente. Terrible. A pesar de esto, ¿es optimista? Usted que tuvo el privilegio, por ejemplo, de reunirse con los candidatos a la presidencia, cosa que no muchos tienen. Sí, porque como dije al principio, vi coincidencias importantes. Vi una coincidencia en declarar que el tema es importante y además, si bien los candidatos hacen lo que tienen que hacer, que es discutir entre ellos, por supuesto que es su trabajo, si uno habla con los asesores y uno los ve hablando entre sí, se da cuenta que los asesores... Hay sintonía. Claro, los asesores se respetan entre sí, se tratan como colegas, comparten información y en el fondo, a veces no pudiendo decirlo públicamente, están de acuerdo entre sí con sus propuestas. Entonces, pues eso me hace ser optimista que pasada la elección, cuando ya no haya la necesidad de diferenciarse tanto entre los 4 partidos, el intento fallido que hubo de pacto por la educación en el año 2010, que hubo un pacto que no se pudo hacer en la educación, quizás vuelva a reflotarse ya ahora. Con otro éxito. Y digo yo, con otra convicción de que si no se hace vamos a tener mucho más problemas que lo actual, ¿verdad? Grunberg, muchas gracias por haber Gracias a ti, Leandro. Muy interesante como siempre. Gracias. Posgrados y de investigación si quieres salir adelante.
En general los candidatos tienen asesores en temas educativos, algunos de ellos muy renombrados, con mucha trayectoria. Ahora, en esas entrevistas, ¿usted notó que el diagnóstico es compartible o notó que hay un problema de diagnóstico? Bueno, digamos, con su visión desde el otro lado del mostrador, ¿no? Sí, lógicamente. Yo quedé muy satisfecho de ver algunas coincidencias importantes entre los 4 candidatos que concurrieron a las reuniones con sus respectivos asesores. Encontré unas coincidencias importantes entre ellos en algunas cosas importantes para el país y que yo comparto. Y encontré algunos faltantes. Está con nosotros el rector de la Universidad Ort, el ingeniero Jorge Grunberg. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco de educación, que es uno de los temas de los que más se habla por estas horas, de los que todos dicen estar muy preocupados, incluidos los partidos políticos, en particular los candidatos en año electoral. Pero ¿cuál es su diagnóstico? ¿Existe una preocupación realmente tan profunda como la que se declara sobre la educación? Bueno, yo tuve ocasión las últimas 2 semanas de tener reuniones personales con los 4 candidatos, con el doctor Bordaberry, por el orden en que fueron, lo estoy mencionando nada más, el doctor Bordaberry, el doctor Vázquez, el doctor Lacalle Pou y Pablo Mieres, el doctor Pablo Mieres, como parte del Consejo de Rectores de Universidades. Tuvimos reuniones con los 4 candidatos y fue muy interesante. Por un lado, respondería que sí a tu pregunta, que hay un interés muy marcado de los 4 partidos en el tema educativo, lo cual es lógico porque el tema educativo, yo diría, es el tema clave del país para su futuro. Hay muchos temas que nos preocupan, la seguridad, en fin, la eventual desaceleración de la economía y una cantidad de cosas, pero en el largo plazo no hay otro tema como la educación para el futuro del país. Así que yo vi a los candidatos preocupados. De las reuniones que mantuvimos, lo que me pareció que el tema de educación lo habían pensado mucho, que se ha discutido al interior de los partidos. Lo que me pareció en general es que hay más concentración en el tema de la educación media, más que en la educación superior. Que es donde se considera que hay una crisis más profunda, quizás. Sí, yo en lo personal pienso que el tema educativo hay que verlo en su conjunto. Y bueno, quizás por deformación profesional, ya que me dedico a la educación universitaria, pienso que la educación universitaria no se puede dejar de lado, que hay que mirarla muy de cerca y que para el Uruguay, si bien en la coyuntura lo urgente es dedicarse a la secundaria, y no tengo ninguna duda de eso, también creo que Uruguay tiene que tener proyectos claros en materia de educación universitaria. Entre las coincidencias que me parecen importantes está, por ejemplo, el racionalizar la oferta educativa en el país, ya que obviamente la concentración de la oferta universitaria en Montevideo sigue siendo demasiado grande y eso atenta contra las posibilidades de un desarrollo más integral del territorio y del país. Pero tampoco tiene sentido, la demografía uruguaya hace que es insostenible tener en cada localidad que puede tener 5, 10 o 12.000 habitantes, no puede haber 2 o 3 instituciones universitarias porque no son sostenibles. Y con una oferta como se tiene en Montevideo. Bueno, por supuesto que siempre va a haber más oferta en Montevideo, que tiene 1,5 millones de habitantes, que en cualquier otro lado. Pero